Las apuestas de la paz a lo largo de la historia reciente, una mirada actual en clave de futuro. Ya correspondiente al desarrollo del portafolio final en el marco del módulo de análisis de contexto y problemáticas sociales colombianas en el desarrollo de la especialización en gestión de procesos psicosociales de la Fundación Universitaria Claretiana, desarrollado por Alejandra Jiménez, Eliana Carmona y Solange Leguizamón. Álvaro Uribe Vélez, el 26 de mayo del 2002, fue elegido presidente de la República de Colombia para el periodo 2002-2006 con el 54.51% de los votos. Actores involucrados en el conflicto en este periodo gubernamental. Según el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, la seguridad en el país al iniciarse el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se caracterizaba por el aumento de los grupos ilegales de manera intensiva y extensiva, siendo la FARC, el ELN y las AUC las que más habían crecido y los que recurrían al terror para controlar los territorios. Por esta razón eran frecuentes los actos violentos contra la población y bienes civiles, tales como secuestros, masacres, violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ataque a poblaciones e infraestructura nacional con medios de destrucción masiva, además de 50.000 personas muertas en combates o asesinadas por los grupos al margen de la ley. En los últimos años, y millones de dólares perdidos en ataques terroristas a la infraestructura nacional. En este análisis se señala el crecimiento de cultivos ilícitos como la principal razón para la expansión de los grupos armados al margen de la ley. En el DNP del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para la época el 70% de la población se sentía insegura en barrios y veredas. El 50% de esta no se alejaba de sus viviendas por temor a la violencia y el 40% había sido víctima de un crimen durante el último año, razón por la cual los colombianos tenían la percepción de que la violencia era el principal problema del país. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las Autodefensas Unidas de Colombia se han constituido en los principales actores armados generadores de violencia en el país. Por ello, fue necesario que desde los gobiernos se implementaran acciones que los presionaran a negociar y a acordar términos para su desmovilización, sometimiento a la justicia y participación en la vida política del país. Durante la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez y bajo su política de seguridad democrática contemplada en su Plan Nacional de Desarrollo hacia un Estado comunitario, se dio el proceso de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, el cual se inició con una reunión realizada en Santa Fe de Realito, corregimiento de Tierra Alta, Córdoba, entre un grupo paramilitar y el gobierno nacional. Factores del contexto que determinaron la configuración del conflicto. Este proceso dejó como resultado la desmovilización de 4.820 personas agrupadas en 10 bloques, la entrega de 5.532 armas y una reducción significativa del secuestro, masacres y homicidios entre 2002 y 2004, según el Alto Comisionado para la Paz. El país venía con varios intentos de paz, algunos fallidos, otros con algunos avances. Cuando el presidente Álvaro Uribe toma posesión, no es ajeno a este proceso de paz, pero se tenían varios antecedentes que marcaban el conflicto en Colombia. Según lo plasmado por Andrés Mejía, en su escrito Colombia, perspectiva a la mitad del mandato Uribe 2004, el país, después de haber vivido una de sus peores crisis a finales de los años 90, la economía colombiana ha recuperado un notable dinamismo que se puede llevar a un crecimiento cercano al 4% en el año 2004.
Renovado ritmo de crecimiento se debe en buena medida a los progresos en materia de seguridad, los cuales, entre otros factores, han propiciado un interesante incremento de la inversión privada, que surge entonces como base para una aceleración sostenida de la economía colombiana. Según señala Sánchez y Chacón, si bien en un comienzo el conflicto violento pudo encontrar sus orígenes y explica en variables socioeconómicas de pobreza y desigualdad, injusticia social, etc., posteriormente este se explica mejor a través de variables asociados con la codicia por los recursos naturales y las rentas provenientes de su explotación. Colombia no solamente vivía problemas económicos que desencadenaban el conflicto, a esto se le sumaban las dificultades sociales como discriminación, a la cual estaba sometida el país como consecuencia de todo el proceso violento, la codicia y el desespero de poder para tener el control de las grandes riquezas y controlar el país, ya que el desarraigo de miles de campesinos que tiempo atrás habían tenido que salir de sus tierras, que trajo como consecuencia un mayor índice de pobreza, el nacimiento de nuevos grupos al margen de la ley. La descentralización llevó el conflicto a una disputa por el poder local, lo que se manifiesta en el uso de la violencia, ya sea para apropiarse de los bienes y recursos públicos, para influir en los resultados políticos y electorales de conveniencia para los grupos irregulares o para consolidar su dominio territorial desde lo local, según Sánchez y Chacón, 2006. Temas y apuestas centrales en juego en la agenda de paz. Negociar es costoso y difícil, pero continuar con una guerra tiene un costo aún más elevado. El gobierno de Álvaro Uribe se caracterizó principalmente por la política de defensa y seguridad democrática en el 2002 al 2006 y la política de consolidación de la seguridad democrática del 2006 al 2010, enfocada en la lucha frontal y directa contra las FARC, el aumento del gasto militar y la profesionalización de las Fuerzas Armadas para derrotar militarmente a las guerrillas. Sin embargo, y a pesar de la negociación por parte del mismo expresidente Uribe y de algunos subfuncionarios de gobierno, durante este gobierno existieron varios intentos de acercamiento con las FARC. Desde el 2002 y de manera paralela se buscaron acercamiento con las guerrillas y con las Autodefensas Unidas de Colombia. Con estos últimos se logró un proceso de paz que terminó en su desmovilización. Ya en el 2003 se había logrado acercamientos para la negociación de un acuerdo humanitario con la FARC, para el canje de secuestrados por presos, gracias a la labor mediadora y facilitadora con la Iglesia, Piedad Córdoba y Hugo Chávez. Incluso en el 2007 se liberaron presos de la FARC, incluido Rodrigo Granda, de manera unilateral como gesto de voluntad del gobierno. En el 2006, el presidente Álvaro Uribe realizó un primer intento de acercamiento con la guerrilla mediante una carta que incluía la voluntad del gobierno para negociar, ofreciendo una zona desmilitarizada para el encuentro, 868 kilómetros cuadrados, que incluían los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca. La posibilidad de un cese de hostilidades bilateral, discutir sobre la extradición y la participación política, entre otros temas. De esta carta no se recibió respuesta por parte de las FARC. Impactos del fracaso de los procesos de paz.
En el capítulo 1, llamado Ambiente para la Paz, el ELN y el gobierno Uribe tenían abonado el terreno para un cese al fuego y de hostilidades, con el propósito de generar un ambiente propicio para la paz. El gobierno nacional y el ELN acuerdan, a partir de la fecha, cese de las operaciones y dispositivos ofensivos entre la fuerza pública y el ELN. Para efectos del presente acuerdo, por cese al fuego, se entiende la suspensión de acciones armadas ofensivas y por cese de hostilidades, se entiende la suspensión de acciones contra la población, suspensión de ataques a la infraestructura. El ELN y el gobierno Uribe acordaron que el centro del proceso sería la participación de la sociedad civil a través de la preparación de una convención nacional del ELN que permita poner en marcha la participación de la sociedad como sujeto protagónico en la construcción de la paz, invitando a diferentes sectores políticos y sociales a participar de manera directa en la construcción de escenarios de paz. En esa dirección se había acordado la creación de unas casas de paz como espacios para propiciar el encuentro del ELN con sectores sociales y políticos del país. Aunque la negociación entró a una pausa en medio de la crisis entre Venezuela y Colombia, que tomó ribetes de enfrentamiento entre Uribe y Chávez, fueron muchos los avances y la construcción de confianza de Uribe con esta guerrilla, y muchos los puntos en común que entonces ya se negociaban y que son la piedra angular del intento del presidente Santos de firmar la paz con el ELN en la mesa que fue instalada nuevamente en Caracas. La financiación de aquel proceso también y la eventual ejecución del acuerdo base también se realizaría con recursos internacionales. Para la tercera fase del proceso, ambas partes habían acordado revisión de procesos judiciales de los presos integrantes del ELN, la suspensión de las condenas y acciones de reparación colectiva por parte de la guerrilla. Son muchas las similitudes entre lo propuesto, lo alcanzado y las condiciones innegociables del ELN en ese entonces. Con acuerdo previo se presentó entre la guerrilla y el gobierno del presidente Santos, quien nuevamente hace el intento, ahora con críticas de parte del expresidente Uribe, quien trazó la primera ruta, solo con la diferencia que desde un principio puso como condición la suspensión de los ataques a la infraestructura y a la población civil, y exigió la liberación de los secuestrados, lo cual no se dio y finalmente dio al traste con el desarrollo de un proceso que en realidad se ha adelantado durante los últimos 11 años. En marzo del año 2010, el gobierno de Colombia envió una carta de comunicación oficial constatando la voluntad de negociación del gobierno. Las FARC-EP rechazaron el ofrecimiento del gobierno e hicieron saber al alto comisionado que no negociarían con el gobierno Uribe, pero que estarían dispuestos a plantear la posibilidad de diálogo con un nuevo presidente. Así pues, fue esta la base para el inicio de las negociaciones con las FARC-EP en el gobierno del presidente Santos.